Minutos con el Nuevo Testamento. En esta oportunidad llegamos ya a nuestro encuentro número 39. Realmente, ¿qué les parece? Hemos pasado ya 39 semanas analizando este precioso texto bíblico que es Filipenses, la epístola que escribiera el apóstol Pablo a los filipenses, que, como yo les decía al comienzo, escogí por el énfasis en el gozo que tiene esta epístola, dadas las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, donde hay tanta tristeza, tanto abatimiento. Me pareció oportuno arrancar estos encuentros con esta epístola. Y justamente en esta ocasión nos encontramos con el versículo que más claramente se refiere al gozo. Filipenses, el capítulo 4, el versículo 4. Y vamos a estar leyendo acá en mi libro Una Iglesia Gozosa, la traducción libre o paráfrasis que yo propongo para que se entienda bien el sentido del texto griego, que en este caso es muy breve, son solamente 7 palabras en griego, pero que cada una de ellas quiere decir tanto que realmente a mí me llegó realmente el sextuple casi de palabras para expresar toda la riqueza que hay en ese texto. Mi propuesta entonces es la siguiente. Quiero recomendarles de manera muy especial que se gocen siempre en dependencia del Señor Jesucristo. Creo que es tan importante que así lo hagan que deseo insistir y repetir todas las veces que sea necesario: procuren una vida llena de gozo. Y bueno, justamente tomando en cuenta esto que les he señalado, mi propuesta en esta ocasión es: tengamos gozo de forma continua. Y realmente ustedes me podrían decir, realmente esto parece una utopía, parece algo que solamente puede estar en el mundo de las ilusiones y los sueños. Sin embargo, vamos a ver que esto no es tan así. En primer lugar, porque es un mandato, no una opción, ¿no? El verbo acá está en modo imperativo. Por lo tanto, nos está indicando que es algo que debemos hacer de manera obligatoria, no optativa. ¿Y a qué se deberá esto? Bueno, seguramente porque el gozo es uno de los 9 elementos que forma parte del fruto del Espíritu Santo, como encontramos ahí en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, ¿no? Realmente en el versículo 22, el gozo forma parte del primer llamado ramillete del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, ¿no? Bueno, entonces realmente, si nosotros entendemos, como creo que debemos hacerlo, el fruto del Espíritu como algo obligatorio en la vida del cristiano, como una demostración de que hemos nacido de nuevo, el gozo debe darse permanentemente, lo cual no quiere decir que andemos todos con una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo, sino que el gozo es más allá de una expresión de alegría momentánea. Tiene que ver, por eso está muy bien que está ligado a la paz, porque cuando tenemos gozo tenemos paz, cuando tenemos paz tenemos gozo, y el gozo y la paz van ligados al amor. Y realmente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios actúa en nuestra vida, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. El fruto del Espíritu incluye que el gozo sea algo que, por así decirlo, estemos recuperando constantemente, porque no vamos a negar que más de una vez perdemos el gozo. El mismo Señor Jesucristo nos dice en los evangelios que hubo un momento que estuvo abatido, triste y hasta angustiado, pero cada vez pudo recuperarse, como cada vez debemos recuperarnos nosotros.
En segundo lugar, debemos tener gozo de forma continua porque está incluido en la vida dependiente del Señor. Acá otra vez nos encontramos con esta expresión clave en el apóstol Pablo, en el Señor, ¿no? Que como ya hemos explicado, tiene que ver con el hecho de el vivir bajo el señorío de Cristo, el vivir bajo la dirección, bajo el control de Cristo en nuestra vida, ¿no? Y entonces esto es lo que permite que se dé lo que dice acá, y es que ese gozo en el Señor debe darse en todo tiempo. La palabra que se utiliza en griego, pántote, es muy abarcativa, nos hace ver que realmente es algo permanente, es algo constante, es algo que persevera en el tiempo, que se mantiene en el tiempo, ¿no? Y realmente esto es lo que decíamos antes, no es fácil de lograr, pero no imposible para aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, como decíamos antes, y que vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, recuperándonos después de cada caída espiritual, de cada momento de tristeza, de abatimiento, de cada momento en el cual nos hemos sentido mal, porque quizás hemos cometido un pecado, ya sea de hecho o de omisión, o porque hemos visto que ha habido personas que no han querido aceptar el mensaje que les quisimos compartir, el mensaje del Evangelio, o porque nuestra sensibilidad nos lleva a sufrir con los que sufren, y entonces en estos tiempos tan difíciles muchas veces podemos cruzar la raya de la tristeza que nos provoca lo que le sucede a los demás y caer casi hasta en la depresión, y eso no está bien. Hasta nuestra tristeza debe tener un límite para no darle lugar al diablo de que él nos lleve a la depresión. Y finalmente, ¿por qué es tan importante que llevó a Pablo a ser reiterativo? ¿Eh? Acá me gusta mucho cómo lo traduce la nueva versión internacional. Dice, insisto, alégrense, ¿no? ¿Vieron? Cuando alguien dice, insisto en algo, es porque está convencido de ese algo, porque cree que cuando le está diciendo a otra persona, eso es fundamental para otra persona, eso es importantísimo para otra persona, y este es el caso acá. Esto nos hace acordar lo que ya habíamos dicho de la insistencia en el primero de los versículos de esta segunda parte de Filipenses, que es el capítulo 3, el versículo 1, donde Pablo había dicho, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Otra vez había dicho lo mismo, ¿no? Y acá había dicho, escribir las mismas cosas a ustedes no les es, a mí no me es molesto y a ustedes les es seguro, ¿no? ¿Acuerdan lo que habíamos visto algunas semanas atrás en cuanto a esto? En ese caso, el gozo estaba relacionado con las enseñanzas que le volvía a escribir el apóstol Pablo. Porque realmente en la vida cristiana no es tan fácil que hoy leemos algo y lo entendemos y lo aplicamos. Más bien, a veces tenemos que leer más de una vez, insistir en tratar de comprender, y una vez que hemos comprendido debemos afirmarnos en la oración para llevarlo a la práctica. Entonces, como hacemos habitualmente, quisiera terminar con una enseñanza práctica para el cristiano contemporáneo, según lo que señalo acá en mi libro Una Iglesia Gozosa. Yo escribí lo siguiente: el gozo en dependencia del Señor debería formar parte integral de nuestra experiencia como hijos de Dios y debería ser algo en lo que deberíamos exhortar de manera continua a nuestros hermanos en la fe. Sin tener la misma autoridad del apóstol Pablo,
todos los que somos líderes, pastores, diáconos, maestros de la Escuela Bíblica Dominical, discipuladores de la iglesia, líderes de los distintos grupos etarios, etcétera, etcétera, de los distintos ministerios, deberíamos todos nosotros exhortar a aquel que no lo está viviendo a vivir una vida de gozo, pero primero tenemos que vivirla nosotros. Y aún aquellos que no ocupan un puesto de líder también, todo hermano debería exhortar a los demás a una vida de gozo. Llegamos hasta acá entonces y los espero la próxima semana en un nuevo encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento.